Y vamos a estar en esta preciosa mañana, en este tiempo hermoso, en el capítulo 42 del libro de Génesis. Y vamos a entender hoy que definitivamente la Torá está llena de profecía. Y que es exactamente lo que será nuevamente. Y especialmente la vida de José nos habla tanto de Yeshua, de su primera venida, de su regreso, absolutamente de todo. Entonces vamos a Génesis capítulo 42. Hoy vamos a leer varios textos de las escrituras adicionales al capítulo 42. Y espero que usted tenga su Biblia allí para que podamos leer textualmente. El cumplimiento del sueño. Es muy maravilloso ver cómo Yahweh da sueños, da visiones, y todo en su tiempo tiene el cumplimiento preciso. Génesis 42:1 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el Señor de la tierra. Repito, y José era el Señor de la tierra. Haga una pequeña pausa allí y piensen en esto. Y José era el Señor de la tierra, el encargado para alimentar al pueblo del Eterno, a su casa, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. ¿Por qué dijimos que el cumplimiento del sueño? Vamos a verlo a través de este mensaje. Decíamos que uno de los mensajes más importantes de la porción de estas semanas es el hecho de que Yahweh, Elohim, es la fuerza primaria detrás de todos los acontecimientos que ocurren debajo del sol. Repito, Yahweh, Dios, Elohim, es la fuerza primaria detrás de todos los acontecimientos que ocurren debajo del sol. Y esta convicción en nuestro corazón nos ayuda a vivir confiados. Tenemos que vivir con confianza, fortalecidos en Él, sabiendo que todo acontecimiento en el mundo está bajo el control de nuestro Padre, que nada se le va a escapar, que nada se va a salir de sus manos. Vea usted lo que vea, sienta lo que sienta, escuche lo que escuche, Yahweh está en control y Yahweh nos va a guardar y nos va a fortalecer dependiendo de nuestra relación, de nuestra comunión, de nuestro compromiso para con Él, nuestro compromiso con conocer las Escrituras, con saber verdaderamente lo que
dice la palabra que es lo que es verdad para nosotros. Entonces, nuestra parte es hacer las obras preparadas para cada uno de nosotros y estar en paz. Ese es el deseo del corazón del Padre, que estemos cada uno ocupados en esas obras, como nos hablaba el Señor anoche, obras que Él preparó de antemano. Que estemos nosotros ocupados en esas obras, en paz, en comunión con Él, haciendo lo que Él nos ha encomendado hacer. Cada relato de la historia bíblica nos confirma que Yahweh, nuestro Padre eterno, es quien tiene todo poder y autoridad en la vida del hombre. Lo que Yahweh declara se cumple. Lo que anuncia se realiza sin duda. Y sin importar si el hombre es consciente o no de la situación, hambre y tribulación azotaban la tierra en el tiempo de Jacob y su familia, tal como ahora estamos escuchando. Yeshua dijo, oiréis de guerras, rumores de guerras, de hambre, de desastres. Pero ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Alarmarnos? ¿Desesperarnos? Debemos estar en comunión con Él. Debemos estar fortalecidos. Y otra vez, hermanos, les recuerdo, debemos estar en unidad. Debemos estar unidos como un solo hombre, como una sola persona, queriendo lo mismo, anhelando lo mismo, orando por fortaleza, por cobertura y por un carácter determinado para poder soportar. La Escritura dice que son días que nunca se han vivido ni se volverán a vivir. Y nosotros sabemos que en la historia de la humanidad se han vivido cosas muy, pero muy difíciles, duras. Vamos a Hechos capítulo 7 y versículo 11. Entonces les recuerdo, les animo para que estemos fortalecidos en la oración, bajo la cobertura del Eterno. Hechos 7, 11. Dice Hechos 7:11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento, solo en Egipto había comida, tal y como lo había anunciado el Eterno. Y Jacob envió a sus hijos a buscar alimento. Recordemos el sueño de José. Versículo 6 del capítulo 42 de Génesis. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Y qué fue lo que acabamos nosotros de leer en el versículo 6? Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué pasó? Y se inclinaron a él rostro en tierra. Es entender, amados, que los hermanos de José ignoraban cuando se inclinaron frente a José. José sabía absolutamente todo lo que estaba pasando. Estoy segura de que José recordaba los sueños. Pensemos en que José los tenía a ellos allí y los reconocía perfectamente.
Escuchen esto. Él los reconocía desde que llegaron. Supo que eran sus hermanos. Supo que faltaba uno. Supo que su padre tenía determinados años. Todo esto. Pero sobre todo, José, que es profético de Yeshua, conocía a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocían a él. ¿Qué te dice esto? Los hermanos lo ignoraban cuando se inclinaron frente a José. Así es la profecía. Tantas veces estamos en medio de ellas y somos protagonistas y no lo notamos por falta de conocimiento. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero como no conocemos lo suficiente la palabra, entonces eso es un acontecimiento más. Y es importante hacer, hermanos, el paralelo con una profecía que se está cumpliendo ahora mismo. Tal vez la más importante y muchos no lo han notado. Mucho pueblo del Eterno que necesita llegar al conocimiento de la palabra, que necesita llegar, no ha notado. Lo cantábamos ahora en la última canción que cantamos. Miremos qué dice Hechos capítulo 3. Esta palabra profética que el apóstol Pedro, lo habló en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Aquí está el apóstol llamando al arrepentimiento y a la conversión. Así como ahora, Yahweh nos está llamando, amados, al arrepentimiento y a la conversión. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Hay una versión donde dice, es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos, de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Permítame un momento. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ese tiempo, amados, de restauración de todas las cosas llegó. Está en medio de nosotros. Está moviéndose, está llamando, está advirtiendo, pero la mayoría no lo ha reconocido. La restauración, una de esas es la restauración de Israel. Dice en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Ellos estaban a la expectativa de la restauración del reino. Ellos pensaban que eso era ya. Nosotros lo tenemos delante de nuestros ojos. Y yo hago una pregunta. ¿Cuánto oramos nosotros? ¿Cuánto agradecemos nosotros?
¿Cuánto le preguntamos a Yeshua? Yeshua, este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué tengo que restaurar en mi vida? ¿Qué tiene que ser restaurado en mi familia? ¿Qué cosas necesito, Señor, restaurar? Otra cosa que debe ser restaurada es el llamado a regresar a casa. En Zacarías capítulo 10 y versículo 8, si quiere vamos allí a la palabra. ¿Cómo nosotros, hermanos, habíamos leído todo esto? Porque por todos los años de vida en la iglesia cristiana, habíamos leído la Biblia en un año tras año, y habíamos pasado por aquí, pero con un velo puesto, con una ceguera, la cual Yeshua, en su afán, en su amor y en su misericordia, quitó de nosotros. Zacarías 18 dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Yo voy a esperar que ustedes encuentren esa palabra de Zacarías capítulo 10, versículo 8. Porque hermanos, ¿qué es un silbido? Es algo suave. El profeta Elías dijo que Yahweh, él lo buscó en un ruido fuerte, él lo buscó en un viento abrasador, pero él lo escuchó en un silbido apacible. ¿Qué es un silbido para que nosotros lo hayamos escuchado? ¿No es eso una obra del Eterno? Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Así que ahí donde tú estás, dale gracias al Eterno por habernos permitido y ayudado a escuchar ese silbido apacible. Ese susurro suave a nuestros oídos. Cuando nos llamó que regresáramos a la Torá. Cuando nos llamó a que celebráramos el Shabbat. Cuando empezó a hablarnos de las fiestas solemnes de Yahweh. Todas estas verdades que solamente a su pueblo Él las está revelando. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Otra cosa, el regreso a la Torá. Entonces tenemos el llamado a casa, el regreso a casa y el regreso a la Torá. Isaías 4:2. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Repito esta palabra, hermanos.
en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria. Usted y yo podemos contarnos como el renuevo de Yahweh. Dice que será para hermosura y gloria, para testimonio, para algo glorioso delante de Él. Y dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Amada congregación, son muchas las profecías que se están cumpliendo y afectan a todos. Pero en lugar de buscar la palabra, en la palabra, el anuncio del Eterno, ¿sabe qué está haciendo la gente? Está juzgando con su propia mente, con sus propios pensamientos, a los que hemos oído el silbido. Están juzgando los hechos. Están llamando judaizantes, sectarios, ignorantes. Esos son algunos de los calificativos que nos dan o que dan a todo aquel que escucha el silbido y deja los mandamientos de hombre y viene a los mandamientos del Eterno. Amado, la venida del Mesías está muy cerca, porque la restauración de todas las cosas está en marcha. Volvamos al capítulo 42. Los hermanos se inclinaron ante José. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mire esto. Mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Tiene algún parecido con Yeshua cuando vino por primera vez? Ellos conocían a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él había venido a llamarlas, a restaurarlas, a consolarlas, a sanarlas. Él las reconocía perfectamente, pero ellos no lo conocían a él. En la primera venida de los hermanos ante José, José los reconoce, pero ellos no. En la primera venida de Yeshua, él los reconoció, pero ellos no los conocieron. Es más, en el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? Por sus vestiduras egipcias, su lenguaje egipcio y su alta posición. Usaba traductores, aunque los entendía. Estaban hablando el mismo idioma, que él había hablado con ellos siempre. Pero él llamó intérpretes. Repito, no le reconocieron por sus vestiduras egipcias. Él estaba vestido como egipcio, tenía la cabecita rapada y tenía su moño que se hacían los egipcios. El lenguaje era egipcio y por su alta posición. Era el segundo después de Faraón. José seguramente recordó los sueños dados por Yahweh en su adolescencia y vio que era este
el tiempo de su cumplimiento. Si nosotros hemos visto y hemos creído que José es un anticipo profético de Yeshua, ¿no es interesante el paralelo? Muchas de las ovejas perdidas de Israel que están entre la iglesia no han reconocido el tiempo profético. Repito, muchas de las ovejas perdidas de Israel que están entre la iglesia no han reconocido el tiempo profético. Pero también es cierto que Judá, la casa de Judá, no ha podido reconocer plenamente a sus hermanos, a Israel. ¿Usted ha pensado que usted llegue a Jerusalén o te presentes a un judío, a uno de la tribu de Judá, y te presentes como Israel, como pueblo de Israel? Así como nos vestimos, así como hablamos, así como guardan las fiestas paganas, ¿usted cree que será reconocido? Judá no ha podido reconocer a sus hermanos, porque como en la porción, la casa de Israel todavía tiene en su mayoría vestiduras y costumbres egipcias, griegas, que impiden reconocer la identidad del hermano, la casa de Judá. La casa de Israel está presentando todavía en su mayoría a un Mesías griego, un Cristo, con un nombre griego, Jesucristo, desprovisto de costumbres y pensamientos hebreos, que vino a salvar al mundo, vestido como griego, permitiendo violar los mandamientos del Padre, comiendo lo que fue prohibido, celebrando fiestas babilónicas e ignorando las fiestas ordenadas por el Padre. ¿Será que la casa de Judá nos puede reconocer y nos puede aceptar y abrazar? Como en la historia de José, poco a poco se irá revelando la verdadera identidad de Efraín. Cuando toda la casa de Israel vuelva a llamar a Jesús por su verdadero nombre hebreo, Yeshua. Cuando vuelva a las fiestas ordenadas proféticamente por el Padre. Cuando vuelva a la Torá en general. Solo entonces, cuando Yeshua sea presentado a sus hermanos, Judá, vestido de talit, con su nombre hebreo sobre el madero, Yukei Bakhei, y cumpliendo su único propósito, que es reunir a Israel. Yeshua dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo entonces Judá los reconocerá, como conocerá a Yeshua cuando en tiempos de tribulación y angustia levanten sus ojos al cielo y vean a quien traspasaron. Zacarías 12:10, vamos a leerlo. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. ¿Estamos? ¿Ya? Bueno, gloria a Dios.
Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y el siguiente versículo empieza diciendo, en aquel tiempo habrá gran llanto en Jerusalén. Quiero repetir el versículo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel tiempo habrá gran llanto en Jerusalén. El pacto renovado o Nuevo Testamento nos confirma que el reconocimiento será gradual, poco a poco. La casa de Judá ya debe estar mirando los cientos y miles que Yahweh ha levantado en raíces hebreas. Los cientos y miles que están celebrando las fiestas, guardando el Shabbat. Ellos están mirando esto. ¿Que seremos criticados? Yo seguramente que sí. Juzgados, por supuesto que sí. Pero el reconocimiento será gradual. La casa de Israel está como José, escondida por un tiempo. ¿Sí ves esto? Él estaba allí, estaba con ellos, lo reconoció, pero él no se dio a conocer inmediatamente hasta que no hizo lo que tenía que hacer. Romanos 11:25. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, una ceguera parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Al regreso del Mesías, que lo acabamos de leer ahora en Zacarías. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Tengan su Biblia allí en Romanos, porque vamos a leerlo. Yo creo que todo. Ahora, ¿dónde deben entrar los gentiles? Al olivo de Israel. Romanos 11. Abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 11 y vamos a leer. Dice así, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Y no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espada para siempre. Digo pues, versículo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Estos gentiles en la casa de Israel, las 10 tribus que se hicieron, se mezclaron en las naciones y se hicieron gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así que era o es una ceguera parcial, es una ceguera por un tiempo. Pero Yahweh está despertando el entendimiento, Yahweh está corriendo el velo, porque toda esta palabra se tiene que cumplir, se va a cumplir y se va a cumplir delante de nuestros ojos, amados. Volvamos entonces. El plan del Eterno no es llevarnos al cielo, como se nos ha enseñado. ¿Usted todavía está pensando que se va para el cielo? Ese concepto no existe en las Escrituras. Estamos siendo llamados de regreso a casa, a Israel, donde conforme a la promesa heredaremos con todo Israel la tierra prometida, con Yeshua el Mesías como rey sobre toda la tierra. Solo al final del reinado milenial, el cielo, la nueva Jerusalén, nuestra morada eterna, vendrá a la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, vamos a leerlo todos. Estamos, Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hago nuevas todas las cosas. Yo restauro todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Aleph Tav, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si quiere podemos seguir leyendo, yo creo que sí tenemos tiempo. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 27. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. A mí me enseñaron que esa desposada, esa esposa del Cordero era la iglesia. Pero no es así. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, ojo con eso. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aleluya. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y cada puerta tenía un nombre de una de las tribus. Así que hago un paréntesis aquí para recordarle que tenemos que ser Israel para poder entrar por una de esas puertas. Porque no hay una puerta para gentiles ni para otra clase de personajes. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopaso, el 11º jacinto y el 12º
amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de ellas, de las puertas, era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, amados, por esta razón, el Eterno dijo, yo les escribí el fin desde el principio. Y lo estamos viendo en cada lección que estamos nosotros estudiando semana tras semana, los miércoles, los sábados, estamos viendo desde el principio el final, lo que será. Y si usted por cualquier razón no ha estado en cada capítulo de Génesis, en el muro de Cabebi está para que lo escuche, para que lo estudie con su familia, porque es muy importante. No hay nada nuevo debajo del sol. En Génesis 44:3, esto me pareció pero tan hermoso. Génesis 44:3 dice, respondió Judá, diciendo, estaba hablando con Jacob, con su padre, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, Génesis 44:3. ¿No? No, pero el 44. 43:3. Ok, entonces el 43:3. Se me fue el dedo. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿Eso no es profético, amados? No verán, Judá no verá el rostro de Yeshua hasta que no reciba, hasta que no traiga a Yeshua a sus hermanos. Repito, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Solo cuando las dos casas de Israel están unidas en la mano del Eterno, veremos el rostro del Mesías. Repito, solo cuando las dos casas de Israel están unidas en la mano del Eterno, veremos el rostro del Mesías. Miremos qué dice Ezequiel 37:19. Ezequiel 37:19. Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y les haré un solo palo y serán uno en mi mano.
y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Versículo 21. Y les dirás, así ha dicho Yahweh, el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, no en ningún cielo, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Ah? Es claro, es precisa la palabra del Eterno. Yo tomaré a los dos en un solo palo, los uniré. No serán más dos pueblos, no, un solo pueblo. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Estos son textos para pensar y para alegrarnos por haber sido llamados a esta restauración. Versículo 7 del 42 de Génesis. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos, porque todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. Empezaron a decirle lo que José ya sabía. Hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. El otro no está. El otro pues era José. José quiere probar a sus hermanos y obligarlos a traer a su hermano menor y a su padre para revelar su identidad. Ojo, José quiere probar a sus hermanos y obligarlos a traer a su hermano menor y a su padre para revelar su identidad. Los acusa de espionaje y después de 3 días en la prisión los envía por su hermano menor. Versículo 18. Qué cosa tan linda la palabra. Al tercer día, ¿al qué? Al tercer día. ¿En qué día estamos? Estamos en el tercer día, hermanos. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quedé preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
¿Se acuerdan lo que leímos en Hechos? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que tengan paz. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se os demanda su sangre. En Mateo capítulo 10, 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo, absolutamente todo sale a la luz. La conciencia y la seguridad de recibir lo que damos a los demás, bendición o maldición, es una voz que nunca calla. Si nosotros recordamos la promesa que le hizo Yahweh a Abraham, ¿cuál fue? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. El temor al castigo del Eterno queda evidenciado en el versículo 28. Leámoslo. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? El temor al castigo del Eterno queda evidenciado cuando descubren el dinero que les había sido devuelto, se asustaron y clamaron. ¿Qué había sucedido? Leamos el versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Nosotros sabemos, amados, que el alimento es símbolo de Yeshua, el pan de vida, la palabra de Yahweh en carne, la Torah viviente. Este alimento sobreabunda, se da sin medida y es gratuito. La redención no se compra con dinero, es gratuita. Es solo por la misericordia de Yahweh. Isaías capítulo 55, 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Versículo 26 del Génesis 42. Y ellos pusieron su trigo, versículo 26, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Los hermanos llegan finalmente a Canaán, a la casa de su padre Jacob, y relatan paso a paso la experiencia en Egipto, así como la exigencia de regresar con Benjamín. Versículo 36 y terminamos. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado,
y así y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Continuará. En el próximo capítulo veremos lo que pasó, con lujo de detalles, confiando en la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así que, amados, recordemos cada una de las palabras proféticas. Uno de los hermanos lo hizo colocar en la cárcel por 3 días. Al tercer día se reveló a ellos. Al tercer día será revelado nuestro Mesías.